El Vaticano confirmó que el arzobispo emérito Francisco Javier Errázuriz fue apartado del Consejo de Cardenales del Papa Francisco, más conocido como el C9. Las víctimas del ex párroco del Bosque, Fernando Karadima, lo tomaron como un triunfo. Ya en mayo, el cardenal Francisco Javier Errázuriz y arzobispo emérito de Santiago daba cuenta que su paciencia estaba llegando a un límite. Molesto por las preguntas en Roma durante la cita de los obispos con el Papa Francisco, se le vio más ausente y distante del sumo pontífice. Y usted está directamente acusado porque en el fondo el Papa ha dicho que alguien no le informó y usted es parte de su círculo íntimo. Me dijo a mí exactamente que yo lo había informado siempre bien, es lo último que digo. La cita en Roma fue un terremoto con epicentro en la iglesia chilena. Terremoto que aún deja sentir sus réplicas. A la salida de varios obispos, hoy el Vaticano confirmó que Francisco Javier Errázuriz fue apartado del Consejo de Cardenales, más conocido como el C9. El caso Karadima, acusado por las víctimas de encubridor, puso a Francisco Javier Errázuriz en una situación compleja. En mayo, y ante la renuncia de los obispos, su permanencia en el Consejo Asesor de Francisco se hacía difícil, pero ante los rumores en agosto, él fue categórico. No sé de qué fuente puede haber salido una noticia tan equivocada. Acostumbrado a manejarse en las esferas del poder, Errázuriz, de 85 años, era considerado un intocable de la iglesia chilena. Ostentó los más altos cargos dentro de ella y como cardenal hasta fue mencionado como papable luego de la muerte de Juan Pablo II. Habemus papam. Pero con el correr de los años la historia cambió. En noviembre pasado, cuando se confirmó su citación a la Fiscalía como imputado por encubrimiento de abusos sexuales, renunció a su cargo en el C9, según su versión porque ya había cumplido los años en ejercicio. Para las víctimas de Karadima, Errázuriz fue echado. Era algo esperable y necesario. El cardenal me parece que nunca debió formar parte de este grupo, porque representa el clericalismo más puro y además él representa el encubrimiento del abuso sexual infantil. En el comunicado del Vaticano se destaca que la decisión pasa por la edad avanzada de algunos miembros, sumando a Errázuriz al cardenal George Pell, acusado por la justicia australiana de abusos contra menores. Pese a eso, el comunicado les agradece el trabajo realizado. No se dice allí expresamente que en estos casos se haya decidido prescindir de su servicio como consejeros, como asesores del Papa, por estas implicaciones judiciales. Sin embargo, es bien evidente que han tenido un peso relevante. Y las réplicas por los casos de abuso debieran continuar. En el foco lo que ocurrirá con el arzobispado de Santiago. La salida de Ricardo Ezzati es prácticamente un hecho, quien además ha sido citado ya a la Fiscalía para declarar por eventual encubrimiento de abusos. Dicen que el anuncio es inminente y que en su reemplazo podría llegar un extranjero. Los tiempos del Papa avanzan a su propio ritmo.